La cinta negra de asfalto, extendiéndose hacia el abismo nocturno, es más que una simple carretera. Es el pulso de un continente, una arteria gigantesca que late con la energía de miles de motores. Bajo estrellas indiferentes, los camiones son gigantes errantes, sus faros cortando la oscuridad como ojos solitarios. Esta es la vida en la carretera, una danza monótona de kilómetros, cafeína y el zumbido constante de neumáticos. Aquí, el mundo exterior se reduce a un borrón y la mente se convierte en un vasto lienzo para pensamientos profundos o para la imaginación más salvaje. Para el trailero, la cabina es su hogar, oficina y santuario. Un universo compacto donde las horas se diluyen y el tiempo pierde su significado. La soledad es una compañera constante, una presencia que se asienta en el asiento del copiloto, susurrando historias. Noche tras noche, esta soledad se profundiza, y con ella la barrera entre lo real y lo inexplicable se permea. Las leyendas no nacen en urbes bulliciosas, florecen en los rincones olvidados, en tramos desolados donde el silencio es tan denso que casi se puede tocar. Es en esta inmensidad, entre el rugido del motor y el eco de los propios pensamientos, donde las historias sobrenaturales encuentran su caldo de cultivo. Mitos ancestrales y encuentros modernos se entrelazan, contados de camión a camión, de parada en parada, con la misma seriedad que el diésel. Son advertencias veladas, cuentos de ultratumba que se filtran a través de la densa niebla o se materializan en el reflejo fugaz de un espejo lateral. Para muchos, meras supersticiones. Para otros, la verdad innegable que se esconde justo más allá de los faros. Ricardo es uno de esos veteranos de la carretera, un hombre de rostro curtido por el sol y los años, con ojos que han visto más amaneceres y atardeceres sobre el asfalto que la mayoría. Su camión, un Kenworth imponente, es una extensión de su alma. Ha escuchado todas las historias. El auto fantasma, la mujer de blanco que pide un aventón, los susurros del viento. Siempre las ha desestimado con una sonrisa irónica, atribuyéndolas al cansancio o a la imaginación hiperactiva. Pero incluso el más escéptico tiene un límite, un punto donde la lógica se quiebra y lo irracional se impone. Ricardo, con su experiencia y pragmatismo, está a punto de cruzar ese umbral. El asfalto infinito, su refugio y medio de vida, pronto revelará una faceta oscura, una que desafiará todo lo que creía saber. Esta noche, en algún punto de la vasta red de carreteras, la soledad dejará de ser su única compañera. Algo inexplicable lo espera, algo que se ha estado gestando en las sombras del camino. La ruta 676 se extendía frente a Ricardo, una cinta oscura devorando el crepúsculo. La decisión de tomarla, antes práctica, se teñía ahora de inquietud. El ambiente en la cabina se volvió denso, el silencio inusual, cada crujido del camión resonando con extraña intensidad. No era miedo, sino una premonición que le erizaba la nuca. Las historias sobre esta carretera, antes leyendas, cobraban nueva dimensión en la soledad de la noche. El aislamiento se hacía profundo, como si el mundo exterior se disolviera, dejándolo solo con la ruta y sus secretos. Fue en un tramo desolado, donde los árboles se inclinaban como centinelas, cuando ocurrió el primer incidente. Una sombra fugaz en el borde de su espejo retrovisor derecho. Demasiado rápida para ser real, etérea para un reflejo. Ricardo frunció el ceño, ajustando el espejo, pero no había nada. Solo oscuridad. Lo atribuyó al cansancio, a las horas al volante, a la sugestión. Se frotó los ojos intentando despejar la visión, convencido de que su mente le jugaba una mala pasada. Un escalofrío inexplicable le recorrió la espalda, dejando una duda persistente. Poco después, los ruidos comenzaron. Un crujido metálico que no encajaba,
un roce suave desde la parte trasera de la cabina, luego un golpeteo rítmico, como algo chocando contra la pared detrás de su asiento. Ricardo apagó la radio, el silencio amplificando cada sonido. Revisó todo, indicadores, puertas, compartimentos, todo en orden. La mente racional de Ricardo luchaba, pero la persistencia de los sonidos, su naturaleza elusiva, comenzaba a erosionar su lógica, sembrando una inquietud que no podía ignorar. La sensación de no estar solo se intensificó, trascendiendo los ruidos. Era una presencia, una presión invisible que llenaba la cabina, una mirada constante sobre su nuca. Sus ojos escudriñaban la oscuridad, buscando la fuente, pero solo encontraba la noche y los árboles. El aire dentro del camión parecía denso, cargado de energía latente que le oprimía el pecho. Ricardo, hombre de templanza, se aferró al volante con fuerza, su pulso acelerado. Cada fibra de su ser le gritaba que algo no andaba bien, que la carretera había sido invadida. La fatiga, antes excusa fácil, ahora se sentía endeble ante la cadena de sucesos inexplicables. Ricardo conocía la reputación de esta ruta, las historias de desapariciones y encuentros extraños. Siempre las había descartado como cuentos, pero ahora, con el camión rugiendo a través de la oscuridad y cada sentido alertado, esas leyendas adquirían un peso diferente. La pregunta ya no era si estaba cansado, sino si algo más oscuro, habitando la ruta 666, había decidido manifestarse. El viaje apenas comenzaba, y Ricardo ya sentía el frío abrazo de lo desconocido. Ricardo, un lobo de carretera curtido por 1000 amaneceres y atardeceres solitarios, conocía cada grieta del asfalto, cada susurro del viento entre los pinos. Su camión era su fortaleza, su hogar rodante, un santuario contra la inmensidad devoradora de la noche. Había escuchado las leyendas, claro, historias de autoestopistas fantasma y luces que bailaban donde no debía haber nada. Siempre las había descartado como cuentos de fogata para asustar a los novatos, producto de la soledad y la cafeína. Pero esta noche, la ruta 666, un tramo particularmente desolado que serpenteaba a través de un bosque denso, parecía respirar una atmósfera diferente. El motor ronroneaba monótonamente, la radio apenas lograba captar una emisora lejana, y la luz de la luna llena bañaba el paisaje en un plateado irreal. Ricardo, con los ojos fijos en la carretera, sentía un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura exterior. Era una sensación de expectación, como si el propio camino estuviera a punto de revelarle un secreto. Y entonces la vio, una silueta, blanca, inconfundible, recortada contra la oscuridad del arcén, una mujer, a estas horas, en este lugar. Su mente racional gritó peligro, locura, una trampa quizás, pero algo en la imagen, en la quietud de su postura, en la forma en que el viento jugaba con su vestido blanco, lo detuvo. No había pánico en ella, solo una espera serena. Con un suspiro que sonó más a resignación que a duda, Ricardo pisó el freno. El camión, un gigante de acero, chirrió levemente antes de detenerse a unos metros de la figura. La mujer no se movió hasta que el vehículo estuvo completamente parado. Luego, con una gracia etérea, comenzó a caminar hacia la puerta del copiloto. Ricardo observó su reflejo en el espejo lateral. No había prisa en sus movimientos, ni la desesperación de alguien varado. Abrió la puerta con una suavidad que lo sorprendió y se deslizó en el asiento. Ni una palabra, ni un gracias. El aire en la cabina se volvió denso, pesado, cargado de una electricidad silenciosa. Ella estaba allí, a su lado, tan cerca que podía sentir el frío que emanaba de su presencia. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros y su rostro, pálido bajo la tenue luz del tablero, era de una belleza inquietante.
Pero eran sus ojos lo que lo perturbaba más, grandes, oscuros, profundos, como pozos sin fondo que parecían ver más allá de la piel, directamente al alma. No había emoción en ellos, solo una intensidad que lo hacía sentir expuesto, vulnerable. Ricardo intentó romper el silencio, carraspeó, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. El miedo, una emoción que rara vez sentía en la carretera, comenzó a anidar en su estómago. ¿Quién era esta mujer? ¿De dónde venía? ¿Y por qué sentía que no estaba solo con una persona, sino con algo mucho más antiguo y misterioso? El camino infinito se extendía ante ellos, y con cada kilómetro, la presencia de la silueta blanca se volvía más opresiva, más enigmática. Ricardo condujo, el corazón latiéndole con un ritmo irregular, preguntándose si había recogido a un ángel, a un demonio, o a la manifestación de alguna vieja leyenda. El verdadero viaje acababa de empezar. El silencio se volvió más denso, opresivo, tras la mujer acomodarse. Ricardo, con el corazón desbocado, volvió a la carretera, intentando procesar la extraña tensión que ella irradiaba. Apenas un parpadeo, un instante para ofrecerle algo, y la realidad se desdibujó. El asiento a su lado estaba vacío, completamente, donde segundos antes había una figura inmóvil, tangible. Ahora solo quedaba el aire frío y el eco de su incredulidad. No hubo sonido, ni movimiento, ni señal de que alguien descendiera. Simplemente ya no estaba. Un escalofrío helado le recorrió la espalda. Ricardo frenó bruscamente, el chirrido de neumáticos resonando en la ruta. Su mano voló al asiento vacío, buscando un rastro, una huella. Tocó el tapizado frío, liso, sin indicio. Sus ojos, desorbitados, escudriñaron cada rincón de la cabina. Debajo del asiento, en el espacio para los pies. Su voz, un hilo tembloroso, apenas articuló un «Hola, señora». La imposibilidad lo golpeó. ¿Cómo podía alguien desaparecer así, en un espacio confinado, sin dejar el menor rastro? Impulsado por pánico y desesperación, apagó el motor, saltó al asfalto, sus botas resonando. Recorrió el perímetro del camión, iluminando con la linterna cada sombra, cada arbusto. La luz danzó sobre el polvo y las piedras, revelando solo el desolado paisaje nocturno. No había huellas frescas, ni atisbo de la figura de blanco. El aire gélido le mordía la piel, y el viento, antes susurrante, ahora era una burla cruel. La realidad se retorcía, negándose a encajar en cualquier lógica. El camión era ahora el escenario de un enigma aterrador. La mente de Ricardo, entrenada para la lógica, luchaba por una explicación, cansancio extremo, una alucinación, producto de la privación del sueño. Intentó convencerse de que su mente le había jugado una mala pasada. Pero el recuerdo de la mujer, su mirada penetrante, el frío que había sentido, eran demasiado reales, nítidos para ser meros fantasmas de la fatiga. La duda se arraigaba, una semilla de terror germinando, minando su cordura. Lo sobrenatural se abría paso, desafiando toda razón. Volvió a subir a la cabina, el silencio cargado de una presencia invisible. El asiento del copiloto, antes misterioso, era ahora un abismo de preguntas sin respuesta. ¿Fue un sueño? ¿Una pesadilla? ¿O había cruzado el umbral hacia algo incomprensible? La carretera, antes libertad, se estiraba como un túnel hacia lo desconocido. La figura de blanco no solo había desaparecido, sino que había dejado una marca indeleble. Cada sombra, cada sonido, cada curva sería un constante recordatorio de ese encuentro inexplicable, un velo descorrido entre la realidad y lo sobrenatural. Ricardo se sentía como un náufrago en un mar de incertidumbre. Cada ola de duda lo sumergía. La imagen de aquella mujer, su silencio sepulcral, su desaparición inexplicable, se reproducían sin cesar. No era fatiga,
no una alucinación. La sensación de su presencia, el frío gélido en la cabina, el asiento aún con el rastro de haber sido ocupado, todo le gritaba que aquello había sido real. La lógica lo había abandonado, dejándolo a merced de una realidad que desafiaba cualquier explicación. La inquietud se transformó en una necesidad imperiosa de entender. Los días siguientes, cada parada en los truck stops se convirtió en una oportunidad. Se mezclaba entre los veteranos del asfalto, aquellos con la piel curtida y los ojos cansados, buscando un indicio de que alguien más compartiera su vivencia. Sus preguntas eran sutiles, veladas, hablando de cosas extrañas o historias de camioneros. Muchos se reían, otros daban consejos, pero había miradas furtivas, silencios incómodos que se extendían como si contuvieran un secreto que era mejor no pronunciar en voz alta. Fue en un viejo comedor de carretera, con el aroma a café quemado, donde un lobo de mar, de barba blanca y ojos penetrantes, finalmente cedió. Hay cosas que uno ve, muchacho, y es mejor dejarlas. Ricardo insistió, su voz un susurro cargado de urgencia. El viejo bajó la voz. En esa ruta, la del desierto, algunos la llaman la dama de blanco, otros el alma de la carretera. Aparece y desaparece, busca algo. Sus palabras resonaron, confirmando su aterradora sospecha. No estaba solo. A partir de ese momento, el velo comenzó a descorrerse. Las historias, antes susurros aislados, se unieron en un coro inquietante. Un camionero relató cómo la había visto por el espejo retrovisor, solo para que no estuviera allí al voltear. Otro, con la voz temblorosa, describió cómo se había detenido para una autoestopista en el mismo tramo, y ella había desaparecido del asiento del copiloto mientras le ofrecía un refresco. Las descripciones coincidían. Una mujer de blanco, etérea, silenciosa, mirada que te helaba la sangre, siempre en esa misma carretera solitaria. Cada relato era un eco de su propia experiencia, una pieza que encajaba en el rompecabezas de su tormento. La confirmación, aunque aterradora, trajo consigo una extraña forma de alivio. Ya no era una locura personal, sino un fenómeno compartido, una leyenda viva que se manifestaba en el asfalto. Pero ese alivio era efímero, rápidamente reemplazado por un nuevo pavor. Si otros la habían visto y si ella seguía apareciendo, significaba que volvería a encontrársela. La carretera, su hogar, se sentía como un vasto cementerio, lleno de ecos y presencias inmateriales. Las corroboraciones de otros camioneros transformaron la curiosidad de Ricardo en obsesión. No podía descartar su experiencia. Su misión era desenterrar la verdad de la dama de blanco. Frecuentó pequeñas bibliotecas, sumergiéndose en microfilmes de periódicos locales con secretos de décadas. Habló con parroquianos en viejos cafés, buscando ancianos con memoria larga, quienes recordaban historias que el tiempo había intentado borrar. La carretera, antes un tramo más, ahora se sentía cargada de un pasado denso y palpable, esperando ser revelado. Fue en archivos polvorientos o el relato de una anciana, donde el nombre de María comenzó a emerger como un eco persistente. Las historias hablaban de una joven, no una aparición genérica, sino una mujer con nombre, vida y un final prematuro. Recortes de prensa antiguos aludían a un trágico accidente en esa misma curva hace más de 50 años. Un suceso olvidado, pero vivo en la memoria colectiva de quienes presenciaron su repercusión. La pieza del rompecabezas encajaba, revelando la figura central del misterio que lo atormentaba. María, según los detalles reconstruidos, era una joven prometedora que se dirigía a un evento importante, quizás su boda. La noche era oscura y lluviosa. Una tormenta traicionera convirtió el asfalto en trampa mortal.
Su vehículo perdió el control en la misma curva donde Ricardo la había visto, chocando violentamente contra un árbol. Murió en el acto, su vida truncada. Los periódicos lamentaban la pérdida, describiendo el suceso como fatalidad inexplicable. Una tragedia que marcó a la comunidad y dejó una cicatriz imborrable. Pero la historia de María no terminó con su entierro. Relatos de lugareños sugerían que su espíritu nunca encontró la paz. Su alma, incapaz de aceptar su destino abrupto e inconcluso, quedó anclada a ese tramo de carretera, reviviendo sus momentos finales. Hablaban de un amor perdido, un compromiso roto por la muerte, una misión inconclusa que la ataba al mundo. La dama de blanco no era solo un fantasma, era María, atrapada en un ciclo eterno de búsqueda o despedida, su pena tan tangible como el asfalto. La revelación de su identidad, de su historia, lejos de calmar a Ricardo, intensificó su inquietud. No era solo una aparición, era el eco de una tragedia humana. ¿Qué buscaba María? ¿Por qué se manifestaba a los camioneros? Era una búsqueda desesperada de ayuda, consuelo o conexión con el mundo. La carretera, antes un lugar de trabajo, se transformó para Ricardo en un santuario de memorias, un escenario donde pasado y presente chocaban con una fuerza ineludible. El destino de María, ahora entrelazado con el suyo, exigía una comprensión más profunda y urgente. Las apariciones de María, antes fugaces y aterradoras, comenzaron a transformarse. Ya no eran solo sombras borrosas que desaparecían al instante. Ahora su presencia era más nítida, más prolongada, casi tangible. Ricardo la veía no solo en el espejo retrovisor, sino a veces, por un instante helado, sentada a su lado o de pie junto a la carretera, con una expresión de profunda angustia. El miedo inicial se mezclaba con una extraña urgencia, como si ella no quisiera solo asustarlo, sino mostrarle algo vital que la mantenía atada a este plano. Sus ojos, en particular, eran lo que más lo perturbaba. No eran los ojos vacíos de un fantasma sin rumbo, sino que transmitían una desesperación palpable, una súplica silenciosa que atravesaba el velo entre mundos. Ricardo empezó a notar patrones, pequeñas acciones repetitivas en sus apariciones. A veces señalaba hacia el bosque, otras simplemente lo miraba fijamente, implorando comprensión. La dama de blanco no era un espectro maligno, era un alma atrapada, y Ricardo, sin saber cómo, se había convertido en el único receptor de su clamor. La carretera, antes su refugio, ahora era un sendero hacia un misterio que lo consumía. Cada viaje se tornaba una oportunidad para que María intentara comunicarse. Ricardo, contra toda lógica, esperaba esas apariciones, no con menos temor, sino con una creciente determinación de descifrar su mensaje. Sentía que el descanso de ella dependía de él. Si te está gustando esta inmersión en lo paranormal, no olvides darle me gusta al video y dejar un comentario contándonos tu propia experiencia o teoría. Tu apoyo nos ayuda a seguir desenterrando estas historias. Este mensaje, Ricardo estaba convencido, era la clave de su tormento. Algo en su vida terrenal había quedado inconcluso, un cabo suelto que la mantenía anclada a ese tramo solitario de asfalto. Era una verdad oculta sobre su muerte, un objeto perdido que necesitaba ser encontrado, un mensaje para alguien que aún vivía. La intensidad de su presencia era un grito mudo que resonaba en la cabina del camión, una carga invisible que Ricardo sentía pesar sobre sus hombros. La joven María no buscaba venganza, sino liberación, y Ricardo era su última esperanza. La convicción de Ricardo crecía con cada kilómetro. Había pasado de ser un simple testigo a un participante involuntario en una tragedia que se negaba a morir. Ya no podía simplemente ignorar a María. Su destino, de alguna manera, se había entrelazado con el de ella.
El camión, con su carga de mercancías, ahora transportaba también la pesada carga de una promesa no dicha, una misión espectral. ¿Qué era ese asunto pendiente tan crucial que impedía a María encontrar la paz? La respuesta, Ricardo sabía, lo esperaba en algún lugar a lo largo de esa misma carretera maldita. El escalofrío que recorrió su espalda no era ya solo de terror, sino de una comprensión helada. La desesperación de María, proyectada a través de sus apariciones cada vez más vívidas, había trascendido el mero susto para instalarse como una súplica ardiente en el alma de Ricardo. Ya no era un espectador pasivo de un fenómeno paranormal, sino el único receptor de un clamor ancestral, un alma perdida que por alguna razón incomprensible había depositado su última esperanza en él, un completo desconocido. La imagen de sus ojos, llenos de una pena insondable, se grabó en su mente, disipando el miedo inicial y abriendo paso a una profunda y perturbadora empatía. La lógica dictaba huir, ignorar, cerrar los ojos a lo inexplicable. Pero algo dentro de Ricardo, una fibra moral que no sabía poseer, le impedía dar la espalda a ese sufrimiento tan palpable. Entendió, con una claridad desoladora, que su propia paz estaba irremediablemente ligada a la de María. Mientras ella permaneciera atada a ese plano, con su mensaje pendiente y su espíritu errante, él sería su involuntario confidente, su ancla al mundo de los vivos. La única salida, la única forma de recuperar su propia tranquilidad y la normalidad de su existencia era aceptar esa misión impuesta por el más allá. Fue una decisión tomada en el silencio de su mente, un pacto inaudible entre un hombre vivo y una sombra del pasado. Pero ¿cómo se ayuda a un espíritu? ¿Qué pasos seguir cuando la ciencia y la razón se desvanecen ante lo sobrenatural? La tarea se presentaba titánica, un viaje sin mapa por territorios desconocidos de la existencia. Ricardo comenzó a pensar en cada detalle, en cada susurro, en cada aparición, como piezas de un rompecabezas que, si se ensamblaban correctamente, podrían revelar la clave para liberar a María de su prisión etérea. La búsqueda de respuestas se convirtió en su nueva obsesión. Sin embargo, la aceptación de esta misión no venía sin un precio. Ayudar a un espíritu errante ¿no implicaba acaso abrir una puerta a lo desconocido, a realidades que la mente humana apenas puede concebir? ¿Podría la intervención de Ricardo perturbar aún más el delicado equilibrio entre los mundos, o incluso atraer otras entidades menos benévolas? El riesgo de quedar atrapado en la telaraña de lo sobrenatural, de perder su propia cordura en el intento de salvar un alma, era un fantasma que ahora se cernía sobre él, tan real como la presencia de María. La soledad de su empresa era abrumadora, el peso de la responsabilidad asfixiante. A pesar de la incertidumbre y el terror latente, una extraña determinación se apoderó de Ricardo. No había vuelta atrás. Había cruzado un umbral, y ahora el destino de María, y quizás el suyo propio, dependía de su coraje. Este pacto inesperado, forjado en la intersección del miedo y la compasión, lo empujaba hacia una senda donde la lógica se disolvía y la fe en lo inexplicable se convertía en su única guía. El verdadero viaje, el que lo llevaría a desentrañar el último secreto de María, apenas comenzaba. La promesa de Ricardo, susurrada en la noche, abrió un portal. María, el espectro que antes atemorizaba, se transformó en guía. Ya no eran apariciones violentas, sino destellos en la periferia, una ráfaga de perfume olvidado, una corriente de aire helado. Ricardo, ahora sintonizado, no huía, observaba, interpretaba. Había aceptado el juego. Y María, con paciencia espectral, comenzaba a trazar el mapa de su verdad.
Su guía era etérea, pero inequívoca para quien había abierto su percepción al velo entre mundos, un eco constante en su conciencia, empujándolo hacia lo desconocido. El primer indicio concreto llegó en su estudio, un viejo reloj de bolsillo que él juraba haber guardado en otro cajón, apareció sobre unos papeles, su tapa entreabierta revelando una inscripción borrosa. Ricardo sintió un escalofrío de reconocimiento. Era el reloj de su abuelo, un objeto que María nunca conoció, pero que ahora vibraba con energía invisible. La aguja de los segundos temblaba, no por mecanismo, sino por una fuerza que lo impulsaba. El mensaje era silencioso, pero gritaba dirección. Sin saber por qué, Ricardo tomó el reloj y se dirigió al antiguo barrio donde María había pasado su infancia. El destino era una casa modesta, con pintura descascarada y un jardín descuidado, pero emanaba una extraña familiaridad. Al acercarse, un viento helado lo envolvió y por un instante, entre las ramas secas de un rosal, creyó ver la silueta translúcida de María. No era amenazante, era una invitación, una señal de estar en el camino correcto. En el porche, una mecedora se balanceó suavemente, como si alguien acabara de levantarse. Ricardo sintió melancolía, una profunda conexión con el pasado manifestada en ese lugar. La casa de los abuelos de María, donde forjó recuerdos felices. Dentro de la casa, vacía y polvorienta, la presencia de María era palpable. Ricardo no encontró objetos específicos, pero una serie de fotografías antiguas en una caja olvidada bajo una tabla suelta del suelo revelaron un rostro familiar, el de un hombre joven, de mirada intensa, junto a María. Era un rostro que él no reconocía, pero la expresión de María en esas fotos, una mezcla de alegría y sutil tristeza, le decía que ese hombre era crucial para entender su historia. La guía de María no era directa, sino a través de la emoción que impregnaba cada rincón, cada objeto olvidado. Con el reloj de su abuelo aún tibio y la imagen del hombre misterioso grabada en su mente, Ricardo salió de la casa con claridad renovada. La promesa no era un exorcismo, sino una inmersión en una vida ajena, una búsqueda de justicia o cierre. María no buscaba venganza, sino comprensión. Cada pista, cada sensación, lo llevaba más profundo en un laberinto emocional. El camino era incierto, pero la guía invisible de María era un faro tenue, una mano espectral que lo conducía hacia la verdad. Ricardo sabía que este era solo el principio, su palabra tejida con cada paso entre mundos. Ricardo siguió las huellas invisibles, una corriente fría, un susurro apenas perceptible que resonaba en su mente. María lo guiaba, cada paso, cada vibración extraña, lo llevaba más lejos de su zona de confort, adentrándose en rincones olvidados. El pacto sellado lo arrastraba a una búsqueda que desafiaba toda lógica. Se confrontaba con la cruda realidad de un pasado que se negaba a ser desenterrado. La ansiedad era palpable, pero la determinación de ayudar a María era aún más fuerte, impulsándolo a seguir adelante. Sin embargo, la guía etérea de María no eliminaba los obstáculos del mundo tangible. Cuando Ricardo intentaba indagar en viejas historias, en nombres o lugares que María le insinuaba, se topaba con el escepticismo o la indiferencia. Los ancianos lo miraban con desconfianza. Los pocos que recordaban algo lo hacían con vaguedad. Las puertas se cerraban ante sus preguntas. «Fantasmas, patrañas», le decían. La gente temía lo desconocido o simplemente había elegido olvidar, convirtiéndose en guardianes involuntarios de un secreto. La dificultad de encontrar objetos o lugares olvidados se convirtió en una constante frustración. Aquel antiguo molino que María le mostró en una visión, ahora era un supermercado. El cementerio donde creyó ver una pista tenía lápidas ilegibles y registros perdidos. Cada hilo que intentaba seguir se deshilachaba, como si el propio tiempo, o algo más,
se empeñara en borrar las huellas de la existencia de María. Los sitios importantes para ella ahora eran ruinas o habían sido devorados por el progreso, dejando a Ricardo con un mapa incompleto y creciente desesperanza. Pero no era solo la indiferencia de los vivos o el paso implacable del tiempo lo que se interponía. Una nueva y perturbadora sensación comenzó a manifestarse. Una frialdad más intensa que la de María, una sombra que parecía seguirlo en los lugares oscuros, un escalofrío que no era de temor, sino de advertencia. Era como si otras fuerzas, entidades en los márgenes de la realidad, no quisieran que María encontrara la paz, o que Ricardo descubriera lo que le había sucedido. La atmósfera se tornaba más densa, cargada de una energía hostil. La tensión aumentaba con cada día, con cada pista fallida y cada encuentro con esa resistencia invisible. Ricardo se dio cuenta de que su misión no era solo la de un investigador solitario desenterrando el pasado. Se había convertido en una batalla. No estaba solo en esta lucha, pero tampoco lo estaba María. Había enemigos, vivos y muertos, que se interponían entre ella y su descanso eterno. La verdad de María no solo estaba oculta, estaba protegida. Y Ricardo, sin saberlo, se había adentrado en un conflicto ancestral. Ricardo sintió la verdad en sus huesos, una resonancia helada que lo arrastró hacia el viejo molino abandonado, donde las sombras danzaban con una vida propia. Las huellas de María, antes sutiles susurros, ahora eran un torbellino de presencias, un lamento que vibraba en el aire estancado. Había superado el escepticismo de los vivos, las trampas de los muertos, y ahora se enfrentaba al epicentro de su promesa. El molino, una estructura decrépita, se erigía como un monumento al olvido. La luna llena, un ojo pálido en el cielo, proyectaba sombras alargadas que parecían tentáculos. Al entrar, el aire se volvió denso, cargado de una energía antigua y malevolente. Un altar improvisado, adornado con símbolos arcanos y velas casi consumidas, ocupaba el centro. Sobre él, un relicario de plata, el mismo que María había mencionado en sus apariciones. De pronto, un escalofrío recorrió su espalda. Las velas se encendieron con una llama verdosa, y el molino comenzó a crujir, como si la madera misma gritara. La voz de María, clara y desesperada, resonó en su mente. El ritual final. La verdad está en el relicario, Ricardo. Debes romper el sello. Una figura emergió de las sombras, alta y envuelta en una túnica oscura. Era Elías, el guardián del legado familiar, el mismo que había intentado disuadirlo en cada paso. Sus ojos brillaban con una locura fría. No puedes liberar lo que está atado por la sangre y el tiempo. María es nuestra, su poder nos pertenece. Ricardo sintió una oleada de furia y determinación. No había llegado tan lejos para rendirse. La presencia de María lo envolvía, una fuerza que le infundía valor. Extendió la mano hacia el relicario, pero Elías se interpuso, invocando una barrera de energía oscura. El aire se llenó de gritos incorpóreos, las almas atrapadas clamando. Con un rugido, Ricardo se lanzó. No era una lucha de fuerza bruta, sino de voluntades. La energía paranormal se desató. Objetos volaron, las paredes temblaron. Ricardo, impulsado por el amor y la promesa, logró esquivar a Elías y agarrar el relicario. En el instante en que sus dedos tocaron la plata, una visión lo asaltó. La traición, el sacrificio de María por un pacto oscuro que buscaba la inmortalidad para la familia. La verdad era un puñal. «Elías, esto es una abominación», gritó Ricardo, su voz resonando con la indignación de María. Con todas sus fuerzas, estampó el relicario contra el suelo.
La plata se hizo añicos, liberando una luz cegadora que consumió las sombras y la figura de Elías, desintegrándolo en polvo. El molino se aquietó, la luz se disipó, dejando una paz etérea. La presencia de María, antes un torbellino de dolor, se transformó en una suave brisa, un susurro de gratitud. Ricardo sintió su toque final, una caricia de despedida. La promesa estaba cumplida. María era libre, y con ella la verdad había sido revelada, purificando un legado de oscuridad. El silencio que siguió al cataclismo de energía fue tan absoluto que pareció devorar el sonido del viento, el latido del propio corazón de Ricardo. Una quietud densa y opresiva, cargada con el eco de lo que acababa de suceder. La atmósfera vibraba aún con una resonancia etérea, como si el espacio mismo se negara a olvidar la violenta liberación que había presenciado. Ricardo, exhausto, se desplomó sobre la tierra húmeda, sintiendo el frío calar sus huesos, pero también una extraña ligereza en el alma. La tensión acumulada durante semanas, meses, se disolvía en una mezcla de alivio y una profunda, casi dolorosa, incertidumbre. ¿Había terminado realmente? ¿Había sido suficiente? Entonces, una brisa suave, apenas perceptible, rozó su mejilla, trayendo consigo no el frío del anochecer, sino un calor tenue, un susurro que no era de palabras, sino de pura emoción. Era la sensación de una despedida, un agradecimiento silencioso que se disolvía en la inmensidad. Una luz tenue, como la última chispa de una vela, parpadeó y se desvaneció en la distancia, llevándose consigo la opresión, el lamento ancestral que había impregnado el camino. María finalmente había encontrado su reposo. La pesada carga de su pena, de su búsqueda eterna, se había disuelto, dejando un vacío que era paradójicamente una plenitud. Ricardo sintió una lágrima solitaria correr por su rostro, una mezcla de triunfo y una extraña melancolía por un alma que nunca conoció en vida, pero con la que había compartido un destino tan íntimamente entrelazado. Pero la liberación de María no significó el regreso de Ricardo a su antigua existencia. Al levantarse, el cuerpo le dolía, cada músculo protestaba, pero era su espíritu el que había sufrido la transformación más profunda. La inocencia con la que había abordado el misterio se había desvanecido, reemplazada por una comprensión sombría y compleja de la realidad. El camino, antes una simple extensión de asfalto y polvo, ahora le revelaba capas invisibles, una red de historias no contadas, de presencias latentes. Sus sentidos estaban agudizados, su percepción alterada. Ahora cada sombra parecía contener un secreto, cada cruce un posible eco del pasado. La experiencia lo había marcado de una manera indeleble, una cicatriz invisible que, sin embargo, redefinía su visión del mundo. No podía simplemente olvidar lo que había visto, lo que había sentido. La fina membrana entre los mundos se había desgarrado ante sus ojos, y ahora Ricardo era un testigo, un depositario involuntario de verdades que la mayoría de los mortales preferían ignorar. La influencia de María, aunque liberada, había dejado una impronta en su alma, una especie de sensibilidad, casi una obligación. Ya no era solo un viajero, un buscador de historias. Se había convertido en un guardián silencioso, un centinela de las leyendas que la carretera atesoraba. El peso de ese conocimiento era inmenso, una condena solitaria que lo ataba a la vasta red de caminos, a sus susurros y a sus secretos eternos. Ricardo regresó a su coche, el motor encendiéndose con un sonido que le pareció ajeno, demasiado mundano. Condujo lejos del lugar, dejando atrás el epicentro de la tormenta, pero el viaje de regreso no era hacia su hogar, sino hacia un destino incierto dentro de sí mismo. La carretera se extendía ante él, la misma carretera que lo había llevado a María, pero ya no era la misma. Ahora
Cada kilómetro era una página de un libro invisible, cada curva un potencial portal a lo desconocido. ¿Había encontrado María la paz, o Ricardo había heredado una nueva condena, la de ser el eterno peregrino, el guardián de las almas que deambulan por las autopistas del olvido? El camino nunca volvería a ser el mismo para él, ni él para el camino, su destino sellado por los ecos de una promesa cumplida.